Mapa de conflicto en un mundo multipolar. En crisis energética, bélica, económica, política. es necesario Un mapa de conflicto. Con Marcos Salgado, en vivo por La Iguana TV. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, a este mapa de conflicto en laiguana.tv. Ahora desde el espacio de La Iguana, en esta Feria Internacional de las Telecomunicaciones Venezuela 2025 en el Poliedro de Caracas. Un espacio que compartimos, incluso estamos cerca de otros medios de comunicación presentes aquí en esta Feria Internacional de las Telecomunicaciones, que desde ya les invitamos a visitar a aquellos que estén por Caracas o alrededores, que habla de en qué anda Venezuela. Pero eso lo van a ver ustedes también en otros espacios de laiguana.tv, donde se está hablando en profundidad de esta Feria Internacional de las Telecomunicaciones. Nosotros aquí en nuestro mapa de conflicto vamos a los temas que suelen ocuparnos. Venezuela sigue estando, por supuesto, en el centro de la atención internacional ante esta nueva agresión ya de carácter armada, de carácter militar de los Estados Unidos contra Venezuela y contra el Caribe, contra todos los países del Caribe. Nos proponíamos ese tema, esa pregunta para este mapa de conflicto. ¿Es una agresión contra todo el Caribe la que plantea Estados Unidos, y hasta dónde puede escalar y hasta dónde puede llegar? Y también nos vamos a dedicar en particular a hablar de cómo está Estados Unidos, cuál es la interna en Estados Unidos, que también hay que tratar de entenderla para saber dónde estamos parados, que ese es en definitiva el objetivo de estos mapas de conflicto. Y para eso tengo el gusto de saludar aquí en el stand de la iguana.tv a Sergio Rodríguez Delfestein. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, Marco, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Iguana por esta nueva oportunidad de poder conversar, intercambiar ideas, que creo que es muy necesario y muy útil en este momento. Así es, Sergio Rodríguez, analista internacional, especialista en particular también en los temas de la relación Estados Unidos con China, de la relación Estados Unidos con América Latina. Yo empezaría por ahí, Sergio. ¿Cómo hay que encuadrar esta agresión de Estados Unidos en el Caribe, en particular contra Venezuela, pero en el Caribe, contra el Caribe, en el momento actual de los Estados Unidos? ¿Está todo bien en Washington o tienen su problema? Bueno, Marco, tal vez por deformación profesional, creo que ningún conflicto en el planeta hoy se puede analizar aislado del otro. Yo creo que todo lo que está ocurriendo en el planeta, cuando tú observas el planeta, ves que hay incendios en todas las regiones, en todas partes. Entonces, suponer que uno es más importante que el otro no te lleva a conclusiones aceptadas. Por supuesto, para los que vivimos en Venezuela, este es el problema que nos afecta de manera directa. Pero creo que es muy válido el planteamiento que tú haces del programa en el sentido de saber cuáles son las causas profundas que motivan esta situación. ¿Es Trump un punto de llegada o es Trump un punto de partida? Esa es una pregunta interesante que uno tiene que hacerse y que tiene que tratar de responder. Mira, la situación en Estados Unidos, la situación económica de Estados Unidos es una situación crítica de hace más de 40 años. Ahora, cualquiera que lo ve dice, pero ¿cómo? Si sigue siendo un país maravilloso, donde hay grandes películas, hay grandes vehículos, hay todo un glamour, hay toda una riqueza, siguen teniendo una presencia, siguen teniendo las fuerzas más poderosas del planeta, el dólar sigue dominando el mundo, imponen su criterio donde quieran, y todo eso es verdad, pero uno tiene que analizarlo en perspectiva y desde el punto de vista dialéctico. La crisis económica de Estados Unidos, que se remonta a los años 80 del siglo pasado, y que han logrado ocultar precisamente porque tienen la maquinita de producir dólares, pero que ha llevado a una deuda de 37 trillones, que es irreversible,
hasta un punto tal, no sé cuál es ese punto, los economistas podrán responderlo, que será inmanejable. Entonces, mucha gente dice que Trump está loco. Y yo digo que todo lo contrario. Que Trump es el presidente más cuerdo que ha tenido Estados Unidos, porque entre otras cosas, Trump es el primero que acepta que hay una crisis y que la trata de enfrentar. Todos los presidentes anteriores le pasaban por el lado, lo manejaban como un elemento tangencial y por tanto no le enfrentaban. Claro, la está enfrentando desde un diagnóstico que él hace, que es equivocado, desde una lógica propia y desde los instrumentos de poder que tiene Estados Unidos. Entonces se trata de huir hacia adelante. Esta crisis se manifiesta de muchas maneras, pero hay una que es muy particular, que es la perspectiva energética de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 6% de la población mundial y consume entre el 21 y el 25% de la energía. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo en este momento. Produce alrededor de 13 millones de barriles diarios. El problema es que consume alrededor de entre 20 y 21 millones. Claro. O sea que Estados Unidos todos los días tiene un déficit. Y las reservas de Estados Unidos, según diferentes analistas especializados en el tema energético, la reserva de Estados Unidos alcanza para entre 8 y 15 años. De manera que si tú me preguntas que si es una crisis terminal, yo creo que sí. Yo creo que estamos hablando por primera vez de una crisis que no es cíclica, porque las crisis cíclicas se han producido a lo largo de la historia y son las propias crisis que produce el capitalismo para reajustarse, para rearticularse. Claro. Hoy por primera vez estamos asistiendo a una crisis estructural, a una crisis sistémica, lo cual no había ocurrido antes. Ahora, tú me dices, pero bueno, ¿cuándo termina? No se sabe. Cuando tú estudias, yo lo he hecho, los últimos, digamos, algunos de los imperios que ha habido en la historia, te das cuenta que el tiempo de duración de esos imperios, te estoy hablando del Imperio Otomano, te estoy hablando del Imperio Bizantino, te estoy hablando del Imperio Romano, te estoy hablando del Imperio Inglés y ahora de este, pero los anteriores, todos tenían un periodo de duración de 7 siglos, 8 siglos, hasta 11 siglos. Y el periodo de declive duraba entre 1 siglo y 3. Entonces, los declives de imperiales no son cosas de un día, ni de una semana, ni de un año, ni de 10 años. Pero sí tenemos una certeza. Este imperio ha entrado en crisis solamente después de 2 siglos de existencia. Sí. Y si uno analiza desde el Imperio Romano en adelante, te vas a dar cuenta que el proceso de declive imperial es cada vez menor. Claro. Es cada vez menor. Entonces, yo hago una confesión. Yo pensé que me iba a morir sin verlo y lo voy a ver. Estoy viéndolo. Estoy viendo el inicio del declive del imperio estadounidense, porque no tiene posibilidades de solucionar el problema de la deuda, no tiene posibilidades por vías legales de solucionar su problema energético y por tanto su desarrollo económico y sus niveles de consumo. Hay que ver qué va a pasar en Estados Unidos cuando empiecen a decrecer los niveles de consumo, porque una sociedad acostumbrada al consumo y soportada a partir del consumo. Cuando empiece a haber dentro de una década y media, una crisis más profunda, se van a incrementar las guerras, porque va a tener que ir a buscar esa energía que no tiene, ya la está buscando. ¿O crees que es casualidad que los grandes conflictos del planeta se den en el Asia Occidental, donde están las mayores reservas de petróleo del mundo, o en Venezuela, que es el país que tiene las mayores reservas de petróleo, o con Rusia, que es un gran productor? No es casualidad. Y cuando uno observa
además, o cuando uno explica el concepto de energía con un criterio mucho más amplio y considera que el agua es energía, que el oxígeno es energía, que los alimentos son energía. El alimento es una energía que mueve el instrumento más importante, que es el ser humano. Claro. Entonces, estamos ante una situación crítica que se va a ir agudizando. Yo sí creo que estamos en el inicio de un proceso de declive estratégico, definitorio, de parte no solo de Estados Unidos, estamos hablando también de una crisis de la civilización occidental y del capitalismo, porque el capitalismo no ha sido capaz de resolver los problemas de la humanidad. 1.100 millones de pobres en el planeta, 800 millones de personas viviendo a la intemperie, 800, 900 millones de personas que no tienen acceso al agua, 17.000 niños mueren diariamente por desnutrición. Entonces, eso es lo que el capitalismo le dio al mundo. ¿Es posible mantener eso? No, porque es un regreso civilizacional y el progreso va hacia adelante. Ahora, planteado de esta manera, te traslado una pregunta que creo que todos nos hacemos de una u otra manera, y es una pregunta que también muchos se hacen en la calle, en América Latina y en Venezuela. ¿Hasta dónde pueden llegar los gringos? ¿Hasta dónde puede llegar Estados Unidos en este escenario? Porque esa es la pregunta que se repite, ¿no? Bueno, pero ¿se animará Estados Unidos a una ofensiva directa sobre Venezuela en términos militares? Algo que quizás era inimaginable hace no mucho tiempo atrás, ahora sí se plantea como un escenario posible. ¿Puede llegar a suceder eso en un corto plazo? Bueno, ya está sucediendo. Es evidente que no tiene límite. Naciones Unidas mostró total inoperancia, por tanto, ese no es una vía de control o atenuación de los conflictos. No tiene capacidad de solucionar, de hacer para lo que fue creado. Entonces, esa no es una posibilidad. El derecho internacional perdió total validez. O sea, cuando se viola la frontera, cuando la soberanía no tiene valor, cuando el respeto a la autodeterminación no tiene valor, cuando la injerencia es la condición natural de las potencias, cuando se llega incluso en términos éticos y morales a la aberración, o sea, cuando se exalta la traición, cuando se exalta la mentira. Fíjate que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, que somos comunicadores en diferentes partes del micrófono, pero somos comunicadores. Antes tú hacías un análisis a partir de lo que decía un jefe de Estado, una autoridad, porque era verdad. Hoy tenemos que aprender a hacer un análisis a partir de lo que ellos dicen, porque es mentira. Yo estoy ya predispuesto a que todo lo que diga Trump es mentira, porque eso es lo que me ha demostrado. Entonces, y hay formas de actuar que son muy deleznables. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Citaron a Nasrallah a una reunión donde se iba a negociar la paz en el Líbano, y el mismo día que citaron a la reunión, lo mataron. Citaron a una reunión en Omán de los negociadores iraníes y Estados Unidos, y el mismo día que la citaron, atacaron Irán. Citaron una reunión en Doha para negociar con Hamas, y el mismo día que lo citaron, la atacaron. Si yo fuera Jorge Rodríguez, me cuidaría cuando voy a negociar al exterior, porque nadie sabe si lo están citando para matarlo, porque la negociación ya no es garantía de nada. Segundo, ¿cómo se puede comprender en términos de racionalidad política que al mismo tiempo que estás negociando con Venezuela y has obtenido tres cosas importantes para Estados Unidos? Que se le envíe petróleo, se le está enviando. Que se reciban los deportados, se están recibiendo. Recuperar a sus terroristas presos, se les entregaron. Entonces,
los 3 puntos que establecían las relaciones de Venezuela con Estados Unidos están en vía de solución o se han solucionado, y al mismo tiempo están amenazados por una poderosa fuerza naval y aérea de Estados Unidos. Eso no es racional. Más allá de la política, eso no es racional. Claro. Entonces, ahí entramos en una nueva dinámica, pues tú decías al comienzo, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, una de las cosas que está pasando en Estados Unidos es que hoy no se puede decir Estados Unidos. Antes nosotros decíamos, Estados Unidos opina, Estados Unidos decidió, Estados Unidos es de la idea, ya eso no existe. ¿Quién en Estados Unidos? En Estados Unidos no hay un solo gobierno, hay muchos gobiernos. Antes se hablaba de la administración demócrata o la administración republicana. Hoy eso no existe. Hoy está la administración de Trump. Y la administración de Trump es una suma de grupos de interés que él juntó para ganar las elecciones y para sostenerse en el poder. Entonces, en la administración de Trump están los republicanos. Sí. En la administración de Trump están los demócratas. Tulsi Gabbard y Kennedy son demócratas. En la administración de Trump influyen los multimillonarios. En la administración de Trump están sus amigos, el que juega golf, el que juega póker, etc. En la administración de Trump están sus familiares. Están los neoconservadores y están los magas. A lo mejor hay más grupos, pero ahí estoy hablando de 7 grupos de interés que él los juntó y que tienen intereses diversos. Entonces, la política se va haciendo de acuerdo a cuál de todos esos grupos predomina. Acuérdate que hubo un momento en el segundo mes de gobierno que hablábamos solo de lo que dijera Elon Musk. Sí. Y ahora en cuanto a Venezuela, el 20 de enero tomó posesión Trump. El 21 de enero salió un tweet de Richard Grenell. Estoy entrando al despacho Oval a una reunión con el presidente. El 22 23 de enero Richard Grenell estaba aquí en Caracas. Fue el primer comisionado especial, enviado especial, que empezó a cumplir su misión. Y parecía que sí iba a ser la tendencia, pero tan pronto se apoderaron los neoconservadores del Departamento de Defensa, del Departamento de Estado, eso cambió. Entonces, nosotros tenemos que, hoy Venezuela está obligada a actuar por los 2 gobiernos de Estados Unidos, el de los magas, cuyo canciller, como me decía un amigo ayer, cuyo canciller es Grenell, claro, y el de los neoconservadores, cuyo canciller es Marco Rubio. Es una dinámica nueva. Tú no tienes una sola voz desde Estados Unidos y tienes que aprender a manejarla, pero a eso súmale las Fuerzas Armadas, que es un actor que no forma parte directamente de la gestión de gobierno, pero forma parte del Estado profundo. Ellos no son elegidos en elecciones. Está la comunidad de inteligencia, está Wall Street, están los medios de comunicación, están las grandes transnacionales energéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa amalgama de actores en Estados Unidos hace que se genere no una política de Estados Unidos hacia Venezuela, ni hacia Siria, ni hacia Irán. Sí. Ayer salió una información en el sentido de que una de las hijas de Trump estaba en un yate de un millonario libio, mientras su suegro, que es el enviado especial para el Medio Oriente, estaba negociando acuerdos petroleros con Libia. Claro. Entonces, y todo eso, todos esos comisionados que son 20, esos enviados que son 24, no pasan por Marco Rubio, le rinden cuentas directamente a Trump. Entonces ahí hay una distorsión funcional, una distorsión estructural, porque Trump los escucha y le da instrucciones a Marco Rubio. Pero no es la funcionalidad de un embajador que le informa al ministro de Relaciones Exteriores y al presidente. Ahí hay una distorsión creada. Entonces, esa distorsión que es general en el mundo, porque evidentemente hay una duplicidad de la gestión de la política exterior o multiplicidad, tenemos que aprender a manejarla porque esa es una realidad. Tiene que ser bien complicado, lo decías, para Jorge Rodríguez tener que
negociar Muy a complicado. tres bandas, digamos, ¿no? Bueno, lo planteó en una rueda de prensa, que por momentos no se sabe quién es el interlocutor, ¿no? Ayer hizo unas declaraciones Grenell. Fíjate, hay un Sí, detalle. en No sé Paraguay. si te fijaste. Ujú. Él dice en algún momento, nosotros, America First, opina Sí, que es posible todavía la negociación. Nosotros, America First, no nosotros el gobierno de Estados Unidos, ujú. no nosotros, no sé, el entorno del presidente Trump, no nosotros el Departamento de Estado, no, nosotros America First. Así lo dice textualmente. Incluso esa declaración que aquí muchos medios la utilizaron y se corta solo la parte en donde él hace referencia a la reunión con Maduro, pero si tomás un minuto y medio antes de su declaración, que es donde dice lo de American First, él dice que el presidente Trump debería tener, lo dice lo conjuga de esa manera, debería tener al Departamento de Guerra y al Departamento de Paz, que sería el Departamento de Estado, y escuchar a los dos lados. Pero él se pone afuera de ese lugar cuando él es un asesor directo porque él es Trump. maga. Claro. Él no es Departamento de Estado ni es Departamento de Guerra. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo no creo mucho en eso que se está diciendo de que en el departamento. A ver, volvamos atrás. Sí. ¿Quién se imagina que aquí en Venezuela el trabajo que hace el general Padrino, que es un general en jefe, lo haga un capitán? Uh-huh. No, posible. Bueno, Hexet, el secretario de guerra de Estados Unidos, un capitán. Uh-huh. Que su experiencia es como locutor, como comentarista de televisión. Sí. ¿Ese tipo puede manejar la política militar de Estados Unidos? No puede. Entonces ya por ahí hay que mirarlo con duda. Uh-huh. Segundo, te voy a decir algo que parece tal vez muy aberrante, pero en lo que yo creo. Yo creo que el actor más sensato en Estados Unidos hoy son las Fuerzas Armadas. Ajá. Porque las Fuerzas Armadas, que no están haciendo política porque no están buscando votos, están convencidos, lo han dicho en todas las comparecencias de los generales ante el Senado, han dicho que el enemigo estratégico es China. Sí. Eso que está circulando y que algunos han repetido, de que estaría cambiando el pensamiento estratégico de Estados Unidos para centrarlo en América Latina y asegurar a América Latina, es que lo tiene seguro. Entonces, yo no creo eso. Yo creo que eso es parte de la desinformación. Entonces, en ese sentido, uno tiene que entender cuál es el contexto interno. Tú me preguntas qué está pasando en Estados Unidos. Fíjate que Estados Unidos, Trump llegó a la conclusión de que la mayor parte de los problemas que tuvo en su primera administración en términos de política exterior, sí, fueron por el manejo que él le entregó a los neoconservadores. Y dijo que en su segundo gobierno no iban a estar los neoconservadores. No está su vicepresidente, Mike Pence. Sí. No está Mike Pompeo, su secretario de Estado. No está John Bolton, su consejero de seguridad. No está Nikki Haley, que fue su embajadora en la ONU. No está Elliot Abrams, su secretario para América Latina. No están. Entonces alguien se pregunta, ¿y por qué está Marcos Rubio? Porque hubo algo en la ecuación que no le salió bien a Trump. Y es que los neoconservadores lograron 3 o 4 senadores en las elecciones, en una alianza con el lobby cubano, y esos 3 o 4 senadores cambian la correlación de fuerzas en el Senado. Claro. Entonces Trump los necesitaba, primero para que le aprobaran el gabinete, segundo para que le aprobaran después el presupuesto, y tercero para que le aprobaran la ley más hermosa del mundo. Entonces cuando fueron a negociar le dijeron, nos tienes que dar algo.
Claro. Y por eso es que Marco Rubio es el secretario de Estado. Ahora, ¿cómo lo contrarresta? Lo contrarresta nombrando 24 enviados especiales. Enviados especiales que responden a él, no a Marco Rubio. Entonces, sí, que tienen la libertad de hacer eso que hizo Grenell ahí en Paraguay, ¿no? En claro, esas declaraciones, de ponerse al costado y decir, bueno, esto debería ser así. Claro. Y Marco Rubio no puede hacer nada, porque es un enviado del presidente. Claro. Entonces, esta es la complejidad de la dinámica interna de Estados Unidos. Y yo creo que lo que está ocurriendo en el Caribe tiene que ver y se va a solucionar en tanto se solucione la problemática interna de Estados Unidos. Y si no se soluciona, no se va a solucionar el problema. Yo no sé si los barcos van a estar ahí 1 año, 2 años, 3 años, pero lo cierto es que no hay una opinión única. Claro. Hay 24 senadores enviaron una moción para que Trump explique lo que está haciendo. Sí. Hubo esta senadora la representante demócrata, sí, presentó una resolución, yo no sé si fue aprobada, en torno a que Trump dé explicaciones con respecto a lo que está haciendo. Hoy en la opinión pública de Estados Unidos no está ganada para esto. Cuando tú revisas los medios, no solamente los medios tradicionales, sino los medios alternativos, te darás cuenta que la opinión pública en Estados Unidos no está ganada para esto. Entonces, son todas las cosas que tiene que medir Trump a la hora de saber qué va a ocurrir. Pero no depende de nosotros, depende de ellos. Claro. Ahora, te quería preguntar justamente sobre eso, porque una de las consignas del movimiento MAGA es este tema, y bueno, que Trump la tomó como uno de los caballitos de batalla de campaña para su segundo periodo, fue no más guerras, ¿no? Y acá, lo que se plantea en el Caribe no es una guerra proxy, digamos, no es una intervención de Estados Unidos como lo que hace en Ucrania, o como lo que ha hecho en otros lugares del mundo. O sea, son ellos los que están ahí. Es una fragata de Estados Unidos la que está cerca o estuvo en estos días cerca de la isla de la Blanquilla. Es decir, y me parece que inteligentemente, desde aquí, el presidente Maduro, el gobierno venezolano, dice, bueno, acá hay tambores de guerra. Esa guerra que se supone que usted le dijo al pueblo estadounidense que no va en la que no se va a meter, digamos, ¿no? Pero por otro lado, y completo con eso el escenario de la pregunta, no sé qué te parece a vos, pero a mí a veces me da la sensación de que Trump, cuando le habla a su pueblo, digamos, entre comillas, porque quizás no lo entiendan así en términos de pueblo, pero, o el mismo Marco Rubio, parece que le están hablando a analfabetos o a personas que las que hay que hablarle solamente con emociones, o decir cosas que son barbaridades, como la que dijeron estos días. No entró nada de droga, no me acuerdo exactamente qué funcionario lo dijo, pero salió a decir, en estos días no entró nada de droga a los Estados Unidos. O sea, ¿a quién le están hablando? Pero desde ese punto de vista, hay un sector en la sociedad estadounidense que puede decir, no, mire, Trump, usted nos dijo que guerras no, y se está metiendo en un lío en el Caribe. Bueno, me hiciste como 8 preguntas. Sí. Mira, la democracia representativa es así, es una gran farsa. Tú dices lo que quieras para ganar las elecciones y después haces otra cosa totalmente distinta y no pasa nada porque entra a jugar el factor decisivo en esto, que son los medios de comunicación. Como hoy la mentira es normal, puede decir cualquier cosa que los medios de comunicación reproducen y que se transforma en verdad. O sea, la propia construcción de quién es Marco Rubio tergiversa lo que él mismo es. O sea, él dijo que él es hijo de migrantes cubanos que huyeron de la dictadura de Fidel Castro. Mentira. Sus padres llegaron cuando la dictadura de Batista. Sus padres, que son gente humilde, su papá y su mamá eran trabajadores,
huyeron de la dictadura de Batista porque tenían dificultades económicas. Claro. Primero. Segundo, Marco Rubio es un producto del narcotráfico. Marco Rubio estudió e hizo política financiado por su cuñado, que es un narcotraficante que estuvo 10 años preso. Entonces, desde la propia gestación, cuando tú empiezas a analizar a todo ese lobby de la Florida, donde está Marco Rubio, donde está Claver Carone, donde está, aunque no es cubana, donde está la fiscal general, donde están estos senadores, hay uno que es de Texas, pero casi todos son de la Florida. Sí. Tú te das cuenta que ahí hay una actuación al margen de la racionalidad, es un odio visceral hacia sus orígenes. Claro. Entonces, da lo mismo lo que le digan a su opinión pública, no a su pueblo, a su opinión pública. Da lo mismo porque eso es manejable. O sea, Trump atacó a Irán y dijo que había desaparecido el potencial. Ya lo dijo. Se acabó. Entonces, te repito, lo dije al comienzo, lo repito. Hay que partir no de la base de que Trump está diciendo una verdad, sino que Trump está diciendo una mentira. Y eso obliga a un esfuerzo de análisis distinto, superior. No nos podemos basar en las categorías de análisis que teníamos en el pasado, ni las políticas ni las comunicacionales, porque no sirve. No sirve. Hay que partir de la base de que están mintiendo. En el pasado, cuando alguien mentía, había, ¿cómo se llama? El derecho de réplica, que tenías que ir a los tribunales si se demostraba que estabas injuriando. Ahora no. Ahora la gente dice, lo dicen las redes sociales. Ay, ¿quiénes son las redes sociales? Claro. Entonces, la construcción de la noticia y por tanto la construcción de la verdad es totalmente artificial, da lo mismo. Fíjate que ni siquiera se sabe si es verdad eso de que hundieron las lanchas. Sí. Si no las hundieron es una gran mentira y si la hundieron es un asesinato en el marco de la ley. Durante mucho tiempo no se sabía qué barcos estaban y dónde estaban los barcos. Sí, lo anunciaron los medios. No, claro. Entonces, cuando tú le empiezas a seguir la pista al origen, fíjate que no hubo ninguna declaración al respecto, ni del Departamento ni del Pentágono, ni del Departamento de Estado, sino que fue, creo que Reuters. Reuters, sí. Y después AP. Entonces, todas estas cosas nos enseñan a que la búsqueda de la información y el análisis de esa información tenga que partir de criterios distintos. Trump, la construcción de la racionalidad de Trump parte de que es un niño rico. La gente se ríe cuando yo digo esto. Sí. Un niño rico dijo, yo quiero ese juguete, sí, pero lo tiene otro niño, no me importa, yo lo quiero, quítaselo. El papá iba y le quitaba al niño el juguete, porque su hijo lo quería. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y todos se lo compraban, o todos se lo quitaban a alguien si no lo tenía. Así está formado. Como dueño de empresa, además, no está acostumbrado ni a consensuar, ni a escuchar, ni nada. Nada. A dar órdenes. Exactamente. Entonces, él actúa de esa manera. Y él actúa de esa manera en dependencia de a quién tenga soplándole el oído. A quién está escuchando. Yo digo que mientras escucha a las Fuerzas Armadas, va a haber cierta racionalidad. Porque los militares son racionales. El enemigo es China, hay que prepararse para enfrentar a China en términos estratégicos. China es el único país que puede alterar el dominio y la hegemonía de Estados Unidos. Los demás son escaramuzas, claro, que lo que no hacen es perder tiempo y recursos. Si escucha a tipos pragmáticos como los MAGA, donde está Grenell, va a haber un espacio para la negociación. Pero mientras siga escuchando a Marco Rubio, que tiene un odio profundo, que supera cualquier tipo de racionalidad política, que todavía vive en la Guerra Fría y está, solo que la palabra Unión Soviética la cambió por Partido Comunista de China, claro, y anda persiguiendo a los comunistas todavía hoy y catalogando de comunista a quien le dé la gana sin ningún fundamento. Entonces, efectivamente el mundo va a estar, y Venezuela
va a estar en peligro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Prepararnos para la defensa. Vamos a enfrentar en una guerra, ¿cómo se llama? En una guerra de igual a igual Estados Unidos. No, porque no tenemos el potencial que tiene Estados Unidos, pero sí la historia ha demostrado que la lucha armada, la guerra de guerrilla, el papel protagónico del pueblo, la defensa de la soberanía, da resultados. Dio resultados en Vietnam, dio resultados en Afganistán, dio resultados en Yemen hace muchos siglos. Yemen es otro de los países que nunca ha sido conquistado. Sí. Entonces, en Cuba, por ejemplo, existe la doctrina de la guerra de todo el pueblo, de todo el país está armado. Entonces ellos saben, las Fuerzas Armadas estadounidenses saben que ellos pueden entrar a Venezuela, la pueden ocupar, pero ese no es el final, ese es el inicio. Y frente a un inicio, en una temporalidad que no saben cuánto va a durar, que además va a incendiar América Latina, ellos son más cautos. Creo yo que son más cautos. ¿Cuánto va a durar esa movilización de una gran flota que hasta ahora solamente ha enfrentado pescadores? Porque cuando ha enfrentado misiles ha salido corriendo, como ocurrió en el Mar Rojo. Sí. Fue patético ver ese portaaviones haciendo una vuelta en 180 grados y hasta salió un avión. Entonces, ¿y cómo analizas este tema de la movilización, de la maniobra que está realizando Venezuela por estas horas en la isla de La Orchila, que bueno, geográficamente es prácticamente una línea que podemos establecer Los Roques, La Orchila, La Blanquilla, que es por donde estuvo precisamente, o cerca de La Blanquilla, se dio ese incidente, ese secuestro de los pescadores venezolanos por parte de una fragata misilística estadounidense. De alguna manera podríamos interpretar que se corrió la línea de defensa de Venezuela 200 kilómetros al norte, dentro de las aguas de la zona económica exclusiva, porque se habla de maniobra, que no es lo mismo que ejercicio. Maniobra militar es una maniobra de posicionamiento, ¿no? ¿Cómo analizás esa movida en este filo tan complicado, ¿no? Que es prepararse para la guerra sin caer en provocaciones? Mira, el esquema defensivo de Venezuela, los planes de defensa de Venezuela no dependen de lo que diga Marco Rubio o lo que diga Trump. Tampoco dependen de que haya o no haya barcos en el Caribe. Los barcos en el Caribe están más o menos a la misma distancia que las bases de Estados Unidos en Colombia, que están ahí siempre. Entonces, esos barcos se pueden ir y el dispositivo de defensa de Venezuela no puede cambiar. Claro, frente a una amenaza superior, evidentemente los niveles de dislocación de las Fuerzas Armadas, los niveles de apresto combativo tienen que ser superiores. Pero fíjate que el general en jefe Padrino siempre resalta el papel de la milicia, sí, la organización del pueblo para la defensa, porque frente a una agresión de un país poderoso ese es el factor decisivo. Claro. Ese es el factor decisivo. Por supuesto, nuestras Fuerzas Armadas no son la primera trinchera. La primera trinchera es el pueblo. Y las Fuerzas Armadas actúan de contragolpe para enfrentar un dispositivo enemigo que ya demuestre cuáles son sus objetivos. Claro. Pero las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son históricamente ineficientes. ¿Qué han hecho las fuerzas? ¿Qué victoria tienen las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Su gran epopeya, que es el desembarco en Normandía, analizado desde el punto de vista militar, fue un fracaso. Claro. Se equivocaron de playa, murieron gente desembarcando. Y además todo eso lo pudieron hacer porque la Unión Soviética estaba a la ofensiva en el este. ¿De qué van a hablar? De la invasión a Panamá, un país de 3 millones de habitantes.
de la invasión a Granada, un país de 150 kilómetros cuadrados, de Playa Girón, desastre. ¿De qué van a hablar? Afganistán salieron huyendo. Vietnam ni se diga. Lo que está pasando en Yemen, tuvieron que salir del Mar Rojo. Los yemenitas los sacaron del Mar Rojo. Amenazaron a Irán, Irán le respondió con un misil en su principal base en Qatar. ¿De qué van a hablar? Ah, pero si son valientes, matando pescadores, matando trabajadores, en eso sí son valientes. Pero de términos de eficiencia militar, de eficiencia bélica, es un ejército fracasado totalmente. A lo largo de la historia tienen fracaso tras fracaso. Lo que pasa que en el imaginario popular, Hollywood ha transformado eso. Pero no estamos hablando de un ejército eficiente. Y si llegaran, ojalá que no ocurra, pero si llegaran a producir una invasión aquí, te va a pasar lo mismo. Absolutamente. Sandino los derrotó. Sandino los derrotó, claro. Se me olvidaba, muy importante. Claro. El general Sandino produjo la expulsión, la primera expulsión de Estados Unidos de un país de América Latina. Estamos hablando de 1932. 31, desde el 29, 30, 31. Sí. A él lo asesinan en el 34. Y lo asesinaron, valga el paréntesis, había expulsado a los yanquis de Nicaragua. Y en esas condiciones aceptó negociar con Somoza para el establecimiento de nuevas condiciones de vida democrática del país, ya habiendo dejado de ser un país ocupado. Somoza lo citó y también no asesinó, saliendo de la reunión. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en las negociaciones porque ahora además está legitimada la traición, es cotidiano, es normal, es natural la traición de Estados Unidos, y hay que actuar sobre la base de que todas las normas del derecho internacional que se establecen para la mediación de los conflictos, para la negociación, para el diálogo, ya no tienen ningún valor. Te citan a una reunión y te matan. Esa es la práctica de Estados Unidos y de Israel ahora. Y no avisan cuando van a hacer las cosas. Soleimani. Soleimani, otro caso. Otro caso en Irak. En Irak. Claro. Entonces. Pero alguien puede estar leyendo en Estados Unidos. Yo sé que es una pregunta extraña porque no tenés por qué tener la respuesta, pero ¿te parece que alguien puede estar leyendo en Estados Unidos este tema de la milicia, este tema de cómo se organiza la Fuerza Armada, la milicia bolivariana, para poner mínimo? Por supuesto. Los militares de Estados Unidos lo tienen clarísimo. Se lo han hecho saber. Lo han dicho. En privado lo han dicho. Tengo información de que en privado le han hecho saber a la Fuerza Armada de Venezuela, miren, nosotros sabemos dónde tienen ustedes los aviones, sabemos dónde tienen los tanques, sabemos dónde tienen la artillería, lo sabemos. Sabemos el despliegue de las unidades de la Fuerza Armada, pero no sabemos cuántos milicianos son, dónde están, cómo operan, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus misiones, cómo van a actuar. No lo saben. Y al no tener ese dato, la ecuación, no pueden cerrar la ecuación. No la pueden cerrar. Porque aquí voy a decir algo supuesto, no tengo ningún elemento. Imagínate que ocupen Caracas. Sí. Ocupan Caracas. ¿Qué van a hacer con 4.000 milicianos en todos los cerros de Caracas con fusiles Dragunov de francotirador? ¿A dónde van a salir? Claro. Se tendrán que quedar en la embajada de Estados Unidos, porque y en Miraflores no van a poder salir. Claro. No van a poder salir. Y luego, ¿qué van a hacer con 1.000 cohetes antiaéreos portátiles C2M que necesitan un operador y uno que cargue las municiones? Un operador que además dispara y se va. Se pierde. ¿Qué avión va a poder volar aquí? ¿Cómo lo van a hacer? En los cerros de La Guaira. ¿Cómo van a aterrizar en Maiquetía? No estamos hablando de ejército, o es un ejército. Claro. Pero un ejército, y para eso es lo que nos estamos preparando.
Y eso lo saben las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Yo estoy convencido que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no quieren intervenir en Venezuela. Ya se lo dijeron a Trump en el primer gobierno. Los que quieren intervenir en Venezuela son los afiebrados, de los neoconservadores, afiebrados, que viven todavía en la Guerra Fría y que están persiguiendo al comunismo. Fíjate que ni siquiera los MAGA, lo dijo Grenell. Sí. Yo todavía creo que hay espacio para la diplomacia. O sea, ¿por qué dice eso? Entonces, tenemos que entender esa pugna de poderes que hay al interior de Estados Unidos y al interior del gobierno. Trump los pegó con chicle para llegar al gobierno. Sí. Y tiene que hacer funcionar eso, que rompe toda la racionalidad política anterior de Estados Unidos cuando se hablaba de la administración demócrata, la administración republicana. Fíjate, cuando Trump le ordenó a las Fuerzas Armadas hacer un despliegue interno para contener las manifestaciones, las Fuerzas Armadas dijeron que no. Claro. Eso pasó inadvertido. Cuando antes un presidente de Estados Unidos había sido desafiado por las Fuerzas Armadas. Yo no sé si hubo algún momento anterior. Sí. Entonces, ahí están ocurriendo casos. Y suponer que todo el pueblo de Estados Unidos son imperialistas, eso es absurdo. Claro. Ahí hay incluso una intelectualidad, hay sectores pensantes que saben que esto es una total mentira. Piensa tú, Marco, que Trump le acaba de meter una demanda de 25 mil millones de dólares al New York Times. Sí. El New York Times todos los días su enemigo. El New York Times es cercano a los demócratas. Todos los días denuncia cosas con mucha elegancia, con mucha hipocresía, pero dice cosas. Entonces hay un cuestionamiento, hay una confrontación, hay jueces que se han opuesto. Con respecto al tema de los deportados, hay jueces que han dicho que eso es ilegal. Claro. Los ha amenazado al fiscal general, ha amenazado ¿cómo se llama? El del Tesoro. Sí, secretario del Tesoro. Entonces, ¿puede vivir una sociedad bajo amenaza permanente? ¿Puede la élite gobernante mantenerse en medio de contradicciones tan fuertes eternamente? Yo lo dudo. Y eso va a destapar otros conflictos que tal vez no sean conflictos estructurales. O sea, finalmente todos esos que están peleados creen en el capitalismo. Claro. Y son imperialistas todos. Digamos, la élite, me estoy refiriendo a la élite. Incluyendo eso que yo llamo el imperialismo de izquierda, sí, que son ciertos sectores progresistas, entre comillas, entre el Partido Demócrata. Pero finalmente, ahí hay, en dialéctica existen las contradicciones antagónicas y las contradicciones fundamentales. Las contradicciones antagónicas no tienen solución, pero las contradicciones fundamentales sí, se solucionan hablando, se solucionan negociando, y eso es lo que está apelando Venezuela y a lo que está operando un sector de Estados Unidos, cuya cara más visible para nuestro efecto es Richard Grenell. Habrá que ver entonces cómo sigue, pero creo que nos has brindado una cantidad de elementos muy importantes para analizar la situación más allá de las redes, más allá de las emociones, más allá de los deseos, más allá de los miedos muchas veces, porque estamos en medio de una guerra psicológica. Así que Sergio Rodríguez, te agradezco mucho estos minutos con Mapa de Conflicto aquí en laiguana.televisión. No, gracias a ti, Marco, gracias a La Iguana por darme la oportunidad de emitir estas opiniones y ojalá ayuden al debate, a la toma de conciencia. Todo esto tiene que servir para que tomemos conciencia de en qué momento de la historia vivimos, qué papel nos toca jugar en este momento y saber que podemos jugar un papel, cada persona, cada ciudadano puede jugar un papel en este sentido, pero primero hay que informarse y después hay que formarse. No basta con la información, también es importante la formación, pero para estar bien formado hay que estar bien informado. Esa es la idea, ese es el objetivo que tenemos aquí en nuestro Mapa de Conflicto. A ustedes del otro lado, gracias Sergio de nuevo por estar aquí. Y a ustedes del otro lado, muchas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en laiguana.tv y nosotros volvemos pronto con otro Mapa de Conflicto. Mapa de Conflicto. En un mundo multipolar,
en crisis energética, bélica, económica. política. Es necesario Un mapa de conflicto.